Hey, buenos días a todos y todas. Aquí estoy de nuevo, pero ya esta vez ya me veis, de calle. ¿Por qué? Porque os voy a enseñar algo que es la primera norma que te dicen. Antes de salir, revisa siempre la bici. ¿Y qué pasa cuando no la revisas? Pues que hay cosas que fallan, hay cosas que se estropean o te pueden pasar muchas cosas raras. Y esto es lo que me pasó el otro día por salir sin revisar la bici. No revisé los frenos, no miré si tenían pastillas o no. Y para colmo no llevaba ningunas guardadas en la mochila. ¿Resultado? Ahora os lo muestro. Aquí lo tenéis. Como podéis ver, el disco totalmente quemado. Es imposible que funcione. Ya lo he intentado lijar al agua, como dicen y demás, pero es inviable. Así que, ¿qué toca? Pues toca gastar dinero. ¡Hala! Vamos a cambiarlo. Bueno, lo primero, quitar la rueda. Ahora sí que ya vamos. Vamos allá. Vine, no sé ni cómo bajé los últimos turriones, porque yo creo que ya iba sin frenos, ya no sé lo que pasaba. Pero bueno, aprenderemos. Y nos vamos a la mesa. Bueno, aquí estamos desmontando el disco, que por cierto esto estaba bastante flojito, pero flojito. Uf, no sé si esto es normal. Dice que tiene que estar a 6.2 newtons, pero el esfuerzo es mínimo para quitarlo. Este lo guardaré de recuerdo, para acordarme de no volverlo a hacer nunca más. Venga, vamos a por el nuevo. Por cierto, recordad siempre de limpiar toda esta zona ahora. Bueno, pues ya hemos puesto el disco nuevo, lo hemos presentado, hemos puesto los tornillos para que queden a ras y ahora simplemente lo que hacemos es apretar lo justo para que salte a los 6,2 newtons. 1, 2, siempre en cruz, 3, 4, 5 y ya está. Ya está, es así de fácil. Siempre con los tornillos nuevos que nos vienen dentro del disco. Pues nada, voy a limpiar el disco un momento y lo montamos otra vez en la bici y ya está, preparada. Bueno, pues nada, ya lo habéis visto, si son 5 minutos, es muy fácil de cambiar, pero no se tendría que hacer. Entonces pues nada, volvemos a montar el neumático y nos aseguramos que todo esté puesto correctamente. A ver, vamos a ponerlo. Ya está puesto. La llave son 10 newtons. La hemos puesto la dinamométrica a 10, igual que antes hemos puesto a 6,2 para apretar los tornillos. Pues nada, tan sencillo. Se pone. Ya está. Ya ha saltado. Sacamos. Y nos aseguramos de que todo está correcto. Perfecto, ni se frena. ¡Qué crack! ¡Ja! Venga, chicos y chicas, hasta la próxima. Y recordad, por favor, revisar la bici antes de salir, mirar todo, amortiguadores, frenos, todo. De verdad, es importante para que no pasen estas cosas. Vamos a seguir. Hasta la próxima.